Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y lo que adelantábamos, vamos a hablar acerca de los últimos datos relevados por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. Estamos en línea con el director, el señor Iván Ojeda, para hablar acerca de estos datos que sin duda son más que relevantes para el desarrollo de programas. ¿Cómo está, director? Muy buenos días, estimado Edgar. Un gusto saludarte a vos y a esa gran audiencia que siempre te sigue también. Director, desde ya nosotros agradecidos por este contacto y lo que quisiéramos justamente resaltar son los datos que han logrado recabar en estos últimos meses en lo que hace a este trabajo constante que vienen desarrollando y algo que también es importante destacar en lo que hace a la brecha de pobreza, los índices. ¿Podría comentarnos en líneas generales cómo se desarrolló este trabajo y cómo finalmente se llega a este número? Con mucho gusto, Edgar. La pobreza monetaria se mantuvo en 26,9% en el año 2021. El Instituto Nacional de Estadística publicó el pasado 25 de marzo los principales resultados de pobreza monetaria del año 2021. Estamos midiendo el cuarto trimestre del año 2021. La pobreza monetaria total registró una incidencia de 26,9%, que es el mismo nivel que teníamos en el año 2020. Esto significó la existencia de alrededor de 1.951.000 personas residentes en hogares cuyos ingresos per cápita fueron inferiores al costo de una canasta básica de consumo, que incluye, por supuesto, alimentos y no alimentos. Las transferencias monetarias a la población vulnerable, esto hablamos de los programas como Tecoponá y pensión para adultos mayores, estas transferencias evitaron que la pobreza total ascienda a un 28,8%, es decir, cerca de 139.000 personas no cayeron bajo la línea de la pobreza total gracias a estas transferencias. También podemos analizar por área de residencia y así decimos que en el área urbana la pobreza total en el año 2021 fue del 22,4%, que implicó una leve disminución de 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 2020, en donde estábamos en un 22,7%. Por su parte, en el área rural, la pobreza total en el año 2021 llegó al 34,6%, un leve incremento de 0,6 puntos porcentuales en comparación, por supuesto, al mismo periodo, pero del año 2020, en donde la cifra fue de 34%. La incidencia de la pobreza extrema, por otro lado, a nivel nacional en el año 2021 fue de 3,9%, que se mantuvo invariable comparando al mismo periodo del año 2020. En términos absolutos, en el año 2021 existían alrededor de 283.000 personas residentes en hogares cuyos ingresos per cápita fueron inferiores al costo de una canasta básica de alimentos. Los programas sociales como Tecoponá, pensión para adultos mayores, entre otros, impulsados por el gobierno, tuvieron un fuerte impacto para la contención de la pobreza monetaria extrema. Estas medidas evitaron que casi 99.000 personas caigan bajo la línea de la pobreza extrema. En el área urbana, haciendo también este análisis por área de residencia, en el caso de la pobreza extrema, en el área urbana, en el año 2021 estuvo en torno a 1,7%, que se mantuvo prácticamente invariable con respecto al año 2020, en donde se registraba 1,8%. Por su parte, en el área rural, la pobreza extrema en el año 2021 llegó a un 7,7%, con un leve incremento de 0,3 puntos porcentuales en comparación al mismo periodo del año 2020, cuando las cifras fueron del 7,4. Los niveles de pobreza monetaria, tanto extrema
total como tanto extrema se mantuvieron estables en el año 2021. Respecto o comparado al periodo anterior o al mismo periodo del año anterior. Los ingresos recuperaron aumento, o mejor dicho, los ingresos registraron un aumento, una recuperación. Sin embargo, el nivel de inflación no permitió que se alcancen los niveles de pobreza anteriores a los tiempos de pandemia. En el año 2021, el costo mensual de la canasta básica de alimentos o línea de pobreza extrema en el área urbana fue de 312.187 guaraníes mensuales por persona. Esto significa que toda persona con menos de 10.406 guaraníes diarios estuvo bajo la línea de la pobreza extrema en el área urbana. Para un hogar de 4 miembros implica más de 40.000 guaraníes por día. El costo de una canasta básica de consumo o línea de pobreza total en el área urbana estuvo en torno a 771.558 guaraníes mensuales por persona, es decir, toda persona con un ingreso menos de 25.719 guaraníes diarios estuvo por debajo de la línea de la pobreza total en el área urbana. Para un hogar de 4 miembros implica más de 100.000 guaraníes por día. Por otro lado, en el área rural, la canasta básica de alimentos o línea de la pobreza extrema para el año 2021 tuvo un valor de 285.099 guaraníes mensuales por persona. Esto significa que toda persona con un ingreso menor a 9.503 guaraníes diarios estuvo por debajo de la línea de la pobreza extrema en el área rural. El costo de la canasta básica de consumo o línea de la pobreza total en el área rural fue de 555.377 guaraníes mensuales por persona. Es decir, que toda persona con menos de 18.479 guaraníes diarios estuvo por debajo de la línea de la pobreza total. Asimismo, podemos mencionar que de la población en situación de pobreza total es aquel conjunto de personas residentes en hogares cuyos niveles de ingresos son inferiores a los costos de una canasta básica de consumo, constituida por un conjunto de bienes y servicios que satisfacen ciertos requerimientos mínimos, tanto alimentarios como no alimentarios. También es bueno aclarar que se define como población en situación de pobreza extrema al conjunto de personas que viven en hogares cuyos ingresos per cápita son inferiores a los costos de una canasta básica de alimentos. Las medidas oficiales de pobreza monetaria total y extrema son obtenidas a partir de dos fuentes de datos. Por un lado, la información sobre los ingresos de población resultantes de la encuesta permanente a hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística, y los costos de la canasta básica alimentaria y de consumo provienen de encuestas de ingresos y gastos y son valores actualizados anualmente por la variación del índice de precio del consumidor, el IPC, elaborado por el Banco Central del Paraguay. ¿Estos datos permiten también discriminar cuántas personas han recibido finalmente estos fondos, o al menos estas asistencias, ya sea de los programas sociales, Tecoporá y todo aquello que surgieron a raíz de la situación o estas condiciones que se presentaron con el COVID y otras que todavía seguimos arrastrando? Es decir, a pesar de todas estas medidas aplicadas por parte de los distintos programas, todavía se tiene una brecha importante. ¿Esto aumentó, esto se mantuvo también? Porque hablamos de números similares al año pasado, pero también hay que tener en cuenta que la asistencia es muy importante y si esto ha aumentado o no también para finalmente determinar y entender si cuánto hemos avanzado en poder, digamos, realizar esta lucha frontal a la pobreza principalmente.
Es así mismo. La pobreza no varió con respecto no tuvo aumento ni disminución con respecto al año 2020. Pero también es importante destacar lo que ya anticipabas. Estamos hablando de un 3,9% de la población que está en pobreza extrema. Pero si no hubiese existido el PTMO de frontera que se dio en llamar, el Tecoponá, el plan de transferencias Tecoponá y adultos mayores, que son los que mayor impacto hemos medido que han tenido, si no existiese esto, no estaríamos hablando de una pobreza extrema del 3,9%, estaríamos hablando de una pobreza de 5,3%. Es decir, que con estos planes se evitó que casi 100,000 personas caigan en la pobreza extrema. Y cuando hablamos de pobres, hablamos de también una incidencia en pobreza total de 26,9%. Pero si sacamos estos planes de transferencia como PTMO, Tecoponá y la transferencia a adultos mayores, estaríamos hablando de una pobreza total del 29%. En términos sencillos, decimos que los planes de transferencia evitaron que prácticamente 140,000 personas caigan en la pobreza. Pero ¿qué es lo que pasó entonces en el año 2021? Muchas de las prohibiciones o las limitaciones de los decretos reglamentarios o los decretos para mitigar los efectos de la pandemia, muchas de las actividades fueron levantadas. Entonces, el peluquero ya pudo abrir su local, los que tenían servicios gastronómicos habilitaron sus locales, los gimnasios volvieron a la actividad, o sea, todas esas actividades que, digamos, necesitaban para el desarrollo de la actividad económica mayor cercanía social o física, ¿verdad?, fueron habilitados. Esto permitió una reactivación económica. Mejoraron los ingresos al levantarse las prohibiciones de actividades económicas. Sin embargo, tuvimos una inflación importante que rondó el 14,7% en el caso de la canasta básica. También tuvimos una sequía, si bien no fue todo el periodo, todo el año, hubo un periodo de sequía también que afectó a los departamentos que tienen características de actividades económicas más agrícolas. Ahí, por ejemplo, en Caaguazú creció la pobreza en un 6%, en Caazapá un 5%, inclusive Itapúa, que no es un departamento muy pobre, pero sí la pobreza también aumentó por el tema de la sequía en prácticamente un 6%. Mientras que en los departamentos que son caracterizados por desarrollar actividades económicas del sector secundario y terciario, como por ejemplo la capital del país en primer lugar, tuvo una variación de prácticamente 1 punto porcentual de aumento de la pobreza. El departamento de Alto Paraná, eminentemente comercial, tuvo una reducción de 2 puntos porcentuales y el departamento central tuvo un leve incremento de medio punto porcentual en pobreza y el resto del país en promedio tuvo una reducción de prácticamente 4 puntos porcentuales de reducción de pobreza monetaria. Entonces, en el promedio total país, finalmente decimos que no hay estadísticamente no hay variación. Sí hay 30,000 nuevas personas que han caído en la pobreza, ¿verdad? Pero estadísticamente decimos que no hubo variación con los números comparados al año 2020. Director, sin duda estos números son muy importantes porque de cierta forma nos permiten interpretar cuánto hemos avanzado y en dónde estamos hoy en atención a estos programas que se quieren desarrollar y por sobre todo lo que ha costado en materia económica también estos fondos que fueron destinados justamente a la ayuda social y el impacto que esto tiene hasta la fecha. Y por lo que mencionaba, esperemos también de que se encuentre una fórmula que permita, digamos, sobrellevar esta situación, este proceso de recuperación económica y que finalmente permita que ciertos sectores más sensibles logren de cierta forma también salir de esta situación. Director, nosotros vamos a estar atentos a las próximas actualizaciones también que tengan que darse. ¿Y esto en cuánto tiempo más o menos se tendría?
Sí, lo que estamos presentando son los resultados del año cerrado, año 2021, pero sí también vamos a tener dos primicias este año, dos grandes innovaciones. La primera es que luego de 25 años de medir la pobreza desde su dimensión monetaria, o sea, uno es pobre o no pobre según sus ingresos, ahora vamos a tener una medida complementaria al de la pobreza monetaria, que es el índice de pobreza multidimensional. Esto a partir de un trabajo que hemos hecho con la Universidad de Oxford en su iniciativa de desarrollo humano y pobreza, y con el acompañamiento también de esta filosofía del premio Nobel Amartya Sen, de premio Nobel de Economía del año 98. Entonces el Paraguay se sume o sea, es el país 22 en el planeta que tiene esta Nobel medida o visión o mirada multidimensional a la pobreza. Otra gran innovación que vamos a presentar en las próximas semanas es el índice de inseguridad alimentaria. Vamos a saber cuántas personas en el Paraguay no se han alimentado debidamente debido a falta de ingresos económicos. Esto lo hemos trabajado con el sistema de Naciones Unidas y concretamente con la FAO, y vamos a estar publicando en las próximas semanas. Así que con estas innovaciones también los tomadores de decisión, los tomadores o los formuladores de políticas públicas van a tener el insumo necesario para evaluar estas políticas de transferencia y también para generar nuevas políticas públicas que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida integral de los que habitamos el querido Paraguay, bro. Director, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por este análisis y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a ustedes por dar valor público al dato estadístico. Estamos a las órdenes cuando quieran.